Hola, hola. No estoy muy seguro si me escuchan, si me pueden decir si se escucha correctamente. Hola. Ok. Am, Hola, mi nombre es Luis Hampshire, estoy en Oaxaca. Eh, Les voy a dar una pequeña visita a mi estudio. Quizás esperamos un ratillo más, como unos, ¿qué? 3 minutillos y ya nos jalamos. Este, Bueno, antes que eso, tengo que decir que esta cosa como de los en vivos es como muy raro. Eh, es como... Las visitas de taller a mí me encantan. Creo que son súper ricas. No solamente porque se adentra uno en un espacio privado, eh, sino que además eso, como que hay muchísimo contexto a partir del cual se puede a leer o saber de dónde viene una pieza, ¿no? Generalmente estamos habituados a que en el cubo blanco de la galería o del museo, las piezas, digamos, estén aisladas del mundo, ¿no? Específicamente del mundo del artista. Pero bueno, llevo más como unos 15 años en ese taller, y la práctica de taller es muy importante para mí. Eh, los que han podido venir a mi taller, cada vez que empiezo una nueva serie, una nueva expo, un nuevo proyecto, la configuración del espacio, eh, tanto de muebles o estructuras que me ayudan para trabajar, las voy cambiando todo el tiempo. Entonces es interesante para mí, justamente diría yo que mi primera práctica empieza en la transformación del taller mismo, ¿no? Y a partir de ahí, esa información va literalmente informando la obra o el proyecto. En los el último año y medio, en el edificio donde vivo, en Cinco Señores, lo he estado transformando, reconfigurando justamente para un proyecto que hace años inicié junto con Jessica Bosni. Se llamaba Ediciones Plan B, era un proyecto de exposiciones. Y bueno, después de un rato, por muchas razones, no es que se haya clausurado, sino que mutó en otra serie de circunstancias más relacionadas a la curaduría o hacer exposiciones y proyectos. Y en el último año y medio he estado justamente reconfigurando la arquitectura y los espacios de los departamentos del edificio en donde vivo. Y justamente va a mutar en un proyecto de arte relacionado a la escala doméstica, arte que se exhibe justamente en los departamentos y que se vive en los departamentos. Entonces, de pronto, la última serie que pronto voy a presentar en la galería Karen Uber en la Ciudad de México, um, se ha estado informando justamente de esta cuestión, sobre todo arquitectónica y de espacios, ¿no? De soportes, vamos a decir, los soportes, estructuras, a partir del cual la experiencia, en este caso, de habitar un espacio estará. Y bueno, la expo que voy a tener con Karen será, se supondría que en julio, yo espero que sí. Y bueno, he estado trabajando en ello. Otra de las cosas que siempre en los últimos 10 años he estado trabajando es esta idea de hacer pinturas justamente que pueda yo mover o transportar de manera fácil. Y por lo tanto, la idea de hacer polípticos, dípticos, trípticos o estructuras armables, desarmables ha estado muy relacionado en mi práctica. Eh, y bueno, eso es lo que he estado haciendo. La exposición se va a llamar Mundo no Mundo y justamente tiene que ver con esta cosa de eh, el lugar común, ¿no? De que el arte es una mentira que nos deja ver la realidad o la verdad, y por lo tanto no es un mundo estrictamente hablando,
es un mundo inventado, imaginado, evidentemente propuesto en el espacio de lo real, en lo cotidiano, y por eso es relación de mundo no mundo. Es raro hacer esto, como que parece como que estuviera yo enfrente de un solo espejo y estuviera hablándome a mí mismo, lo cual lo hace como bastante loco. Lo cual, no sé, ¿cómo se hace esto? Si, bueno, primero, igual mejor más bien, para no estar trastabillando, voy a hacer un paneo justamente del taller. A ver, voy a voltear la cámara y después vemos. Como verán, eso, hay una serie mobiliario, todo eso lo hago yo. Está muy chafa, pero bueno, es parte de la práctica. Esa es la serie que estoy trabajando para Karen Uber. Y, ay, y bueno, esta serie va a consistir justamente de pinturas, algunas van a muro, que tiene que ver mucho con el ensamble y con estructuras. Muchas de las pinturas van a tener frente y vuelta y se van a poder usar justamente para soportes de los libros que generalmente trabajo, y si quieren ahorita platicamos de eso. Es otro libro que estoy trabajando ahorita. Y realmente esto es bien interesante. Esto que ven acá y eso que ven allá justamente son residuos de cosas que voy trabajando. Esos papeles me ayudan justamente a no manchar algo que ya está manchado, pero bueno. Y sobre esos papeles después los voy recortando, los voy pegando en una serie de pinturas. Perdón por la música. Y bueno, pues básicamente es un poco esto. Son estructuras que yo diría a mitad de camino entre estructuras de montaje o de display, pero también estructuras que soportan justamente toda esta cuestión visual que me interesa, ¿no? Es a mitad de camino entre, vamos a llamarlo así, abstracción, figuración, que tiene que ver muchísimo como no solamente espacio, pero también como esta cosa de mi cuerpo en relación a esas estructuras, a estos otros cuerpos, que a fin de cuentas, generalmente ese tipo de pinturas yo las veo siempre como autorretratos, en el sentido de que siempre mi fisionomía, mi barba, mi nariz de Pinocho y demás, siempre va a estar como relacionada, van a aparecer dientes, huesos, músculos, dedos, pies. Entonces un poco, siempre me ha interesado, en el caso de pintura, digamos como el 2006, 2005-2006 empecé una serie que se llamaba eh, El Modeleto o El Atelier, y justamente era una serie alrededor de la pintura de las Meninas de Velázquez, este gran cuadro donde Velázquez se representa, autorrepresenta justamente en el momento mismo de estar pintando a los reyes y como justamente la infanta y las meninas la visitan a, pues a Velázquez pintando al rey y a la reina. Y bueno, a partir de esa, digamos, mito y mitología, empecé a hacer toda una investigación y toda una serie sobre los artistas trabajando en el taller o el pintor pintando en el taller. Entonces, a partir de ahí, la idea de lo privado, el espacio, digamos, privado del pintor, que tiene que ver con ese espacio real, esta cosa como esta coreografía que uno hace cuando está justamente en el acto de pintar, pero que de pronto algunos gestos son atrapados justamente en las pinturas, pero todo ese espacio, toda esa danza, vamos a llamarle así, como diría Jodorowsky, danza de la realidad, queda, digamos, en esencia, pero no es visible.
¿no? Entonces he estado intentando justamente reflexionar sobre cómo hacer visible esas estructuras, que a fin de cuentas es la forma en que yo percibo, la mayor parte, el espacio no solamente privado, en la casa, en lo social, en la ciudad, pero evidentemente el espacio en el mundo. Eh, a partir de ahí empezaron a surgir una serie de, como de situaciones como súper extrañas. Mi práctica siempre está basada en, como todos, tengo muchísimos cuadernitos donde hay dibujitos y esos dibujitos que son realmente mi práctica. Este es mi verdadero taller. Eh, a donde vaya siempre voy a llevar libritos y voy a estar haciendo anotaciones muy rápidas muchas veces, otras un poco más este, pensadas, pero todas esas estructuras visuales y dibujos me van generando información que otras veces salen, eh, ¿no? Y otras veces se quedan justamente en los libros. Entonces muchas veces tiene que ver la práctica con estar haciendo justamente, bajando imaginarios, es decir, cómo todo lo que pasa visualmente por mis ojos y se, digamos, se transforma. eh, sí, claro, alguno de los cuadernos, ok. Eh, Se transforman en imágenes y esas imágenes justamente van informando. Por ejemplo, este es un cuadernito que he estado haciendo en los últimos como año y medio. Eh, este cuaderno inició justamente como un cuadernito en lo que yo esperaba que mi hija saliera de la clase de ballet. Entonces de pronto pues, llevaba mi cuadernito, mis plumitas, y me ponía a dibujar justamente cualquier cosilla, ¿no? Pero justo a partir de ahí, la configuración de las páginas, que me interesa muchísimo, empieza a generarme esta cosa de frente, vuelta, reverso, entre espacios y demás. Eh, entonces de pronto es una especie de, podría yo decir, como de diario. Aunque sí diría, a ver, creo que a partir de aquí, digamos, como estas hojas me empiezan a interesar más. Y bueno, en los últimos 4 años, no, 5 años, he estado trabajando alrededor de varios conceptos específicos. Uno de ellos es justamente el concepto de detrito. Y bueno, como ustedes saben, los detritos es justamente estas pequeñas partículas o desechos o residuos pues, hechos por los detrívolos, que son justamente estos gusanos o microorganismos que, por ejemplo, lo vemos en las compostas o lo vemos pues allá afuera, ¿no? Uno deja algo y empieza a descomponerse. Y a partir de esa metáfora de cómo, por ejemplo, yo transformo toda la información visual, evidentemente la información emocional, vivencial, energética que tengo en el mundo, en mi taller. Entonces, un poco la práctica está basada digamos, como en recortar esos imaginarios y a partir de esos imaginarios recortados, tal cual como una especie de mezclador, DJ, o cosa visual, empiezo a hacer una reconfiguración en lo que yo llamo, basándome en este concepto del poeta caribeño Edouard Glissant, que es la poética de relación. Me interesa muchísimo en mi taller poder relacionar todas las cosas que pasan en el mundo.
o en mi mundo al menos. Y esas salidas pueden ser muchas cosas, pueden ser dibujos, pueden ser collages, pueden ser intervenciones en revistas, pueden ser collages más grandes que después de un rato pueden ser recortados y usados otra vez. Entonces, esa cosa del detrito tiene que ver con la cosa del uso. Me interesa mucho todo el tiempo, mucho en ese concepto de Georges Bataille, la idea del gasto, ¿no? Más que no gastar energía, me interesa mucho hacer muchas cosas. ¿Y por qué? Porque justamente creo que más que hacer muchas cosas, que significaría en la lógica del mundo del arte tener más objetos artísticos, tiene que ver con que de pronto ese exceso evidentemente me deja emocionalmente y corpóreamente agotado, pero ese exceso y esos residuos que voy dejando, o esos residuos de acciones que voy dejando en el taller, van acumulando todo un saber y van acumulando justamente mi paso en el mundo. Muchas veces hay piezas, dibujos y demás que pueden quedarse en el taller como, pues eso, por ejemplo, no sé, unos 5, 6 años, 7 años, y de pronto, cuando estoy trabajando en otra cosa, por alguna extraña razón, hacen clic y se relacionan y se establecen justamente eh, algo que me interesa muchísimo, que es algo de esta cosa de los detritos o de los samplers, que es estructuras de tiempo mínimas que pueden generar en esta poética relación nuevas constelaciones, y esas nuevas constelaciones generan, en el caso de mi mente, un nuevo mapa mental, una nueva forma en que voy entendiendo el mundo. Entonces me interesa muchísimo de pronto que aparecen obras de mi yo, por ejemplo, de 2007, y que expongo junto a mi yo de 2020, ¿no? O sea, 13 años después, y de pronto me interesa ver esos procesos de negociación y de vinculación. Eh, Tal cual. Y el otro concepto que me interesa muchísimo es el proyecto que he estado haciendo los últimos 3 años, 4 años, perdón, que se llama Mole Negro. Es un proyecto que tuve justamente en el sistema. A ver, dice Sol, Enaro. Una pregunta, ¿te sientes más cómodo en el contexto de pintura o de instalación? Lo pregunto por el cuerpo literal de las pinturas que salen del bastidor. Um, um, a ver, voy a intentar responder ello. No creo que tenga que ver con el concepto de instalación. O sea, podemos recordar que la instalación, este término genérico, como los términos de pintura expandida, X, Y, Z, tienen que ver con una cosa de cómo contener algo que aparentemente sale de esos, vamos a llamarlo, lenguajes o géneros clásicos o tradicionales, ¿no? Que sería pintura, grabado, dibujo, escultura, ¿no? Pero sí que me interesa mucho es en el caso de la historia de la pintura, cómo la pintura justamente, lo voy a decir así, por ejemplo, uno de los grandes referentes que tengo, Philip Guston, ¿no? Philip Guston decía eso, habría que pintar como si fuéramos en el ahora el primer hombre de las cavernas que va a pintar esos bisontes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, las pinturas de las cuevas justamente serían, en un contexto contemporáneo, una pintura expandida, ¿no? Es decir, una intervención a sitio específico. Pero bueno, lo vemos desde lejos y justamente eso lo leemos como una pintura, ¿no? Pero la pintura siempre ha estado relacionada con la arquitectura, con el espacio que contiene justamente a esa cosa bidimensional en un soporte, ya sea tela, madera, papel, piedra, u otros componentes. Pero sí que me interesa mucho, dentro de esa tradición, justamente intentar cuestionar hasta qué punto pues, el concepto de pintura deviene en otra cosa. Hace mucho tiempo había leído justamente ello, ¿no? Que la gran tradición de la modernidad y de los procesos ya de lenguaje contemporáneos
podríamos decir que devienen justamente de la pintura. Hablaban, por ejemplo, Donald Judd, ¿no? Hablaba justamente de que lo pictórico literalmente se había caído del soporte y cayó al suelo y literal, como Lázaro, andó y se levantó. y de pronto derivó en todos los nuevos lenguajes que conocemos, ¿no? Performance, acción, proceso, justamente materialidades, instalaciones y demás. Entonces, en realidad creo que para responder eso, Sol, diría yo que me interesa muchísimo el intersticio, justamente el lugar problemático de indefinición justamente de ello, ¿no? Que no lo es, o sea, porque sí creo que a fin de cuentas es bastante pictórico lo que hago. Sí, lo cual es extraño. No sé. A ver. Bueno, Morelos León Celis me había preguntado antes de esto, justamente que cómo podría yo relacionar este concepto que había platicado del detrito, justamente con esta cosa que estamos viviendo en esos momentos, ¿no? Con la cosa del corona y demás. Y, la verdad es que es complejo. Generalmente el arte, eh, por alguna extraña razón, tiene la posibilidad de adelantarse justamente al futuro, ¿no? Porque el futuro no existe en realidad. O sea, el futuro es ahora. eh, y tiene que ver con que el arte justamente propone todo el tiempo formas de pensar y formas de ver el mundo de manera que disiente justamente del lugar común. Eh, y ese lugar común tiene que ver justo o mucho con que el artista, eso que se le critica fuertemente allá afuera, en lo público, de esta supuesta, vamos a llamarlo así, egocentrismo, individualidad, poca relación con lo social y demás, eh, eh, tiene que ver con que el arte ha posibilitado pensar y vernos de otras maneras. Eh, Justamente, por ejemplo, recuerdo ahorita una cita, ¿no? De Picasso que le preguntaban eso, de por qué es que hacía las cosas que hacía, decía eso, que no entendía por qué al mundo del arte o al artista eh, se le pedía que tuviera mucho sentido cuando el mundo allá afuera realmente parece que no lo tiene. Entonces, más bien creo que la tarea del arte es justamente investigar ese sinsentido o esa sin razón y posibilitar justamente formas de entender ese mundo. Y yo creo que el mundo del arte contemporáneo eh, en general es sumamente interesante justo por ello, porque ya no hay una poética o un lenguaje homogéneo, sino es justo eso, heterogéneo, diverso, evidentemente con sus problemáticas, como todos lo sabemos, de mundos sociales, ¿no? Y de mundos económicos. Eh, entonces, respondiendo a la pregunta de Morelos, la cosa del detrito, creo que tiene que ver justamente con lo que decía un poquito antes, esta posibilidad de, entre comillas, en mi caso, aislarme del mundo en los límites de mi espacio, en este caso los límites del taller, pero justamente simbólicamente o imaginariamente o energéticamente, incluyendo que todo el mundo entre en mi taller. Es decir, sin querer queriendo, usted o todos leemos, escuchamos y estamos informadísimos de lo que sea que pase, ¿no? Crisis económicas, crisis ecológicas, crisis políticas, evidentemente crisis sentimentales y demás. Y toda esa práctica, en lugar de quedarse allá afuera, justamente va informando la práctica en el espacio. Y creo que es lo relevante. Es decir, cómo esas sinergias van informando
lo que uno va haciendo. Y el resultado justamente al final en una exposición serían como esta especie de objetos o vamos a llamarlo así como contenedores, justamente toda esa energía, ¿no? Lo cual se hace como súper bizarro. Pueblo, hace un año, justo hace un año, tuve el chance de ir al desierto de Sonora, a Caborca, invitado por Octavio Avendaño, a dar un taller de pintura. Y como ustedes saben, en Caborca es el lugar en México donde hay más petroglifos o petrograbados registrados. Entonces tuve el chance de estar en el desierto, estar en contacto directo justamente con estos petrograbados, eh, y justamente como que tuvo una especie de revelación, ya sea por el calor, ya sea por el espacio, lo que sea, pero la revelación era la siguiente: no importaba si yo entendía o entiendo qué era lo que estaba yo viendo visualmente, hecho por esas personas hace miles de años, sino lo que le importaba era que era, eso me refiero como lo de ahorita, era una señal, un espacio contenedor de energía, de existencia, ¿no? Es decir, saber que el hombre, a fin de cuentas, se reconoce como tal, porque es posible saber que otros cuates existieron, ¿no? Y creo que el mundo del arte es riquísimo justamente por ello. Y tiene que ver justamente con pues, lo que estamos viendo ahorita. Vamos a vivir un mundo post-COVID bastante homogéneo, bastante homogenizado, uniforme, eh, y aparentemente la posibilidad de resistir o de moverte en paralelo eh, se reduce, pero creo que es sumamente interesante lo que el arte pudiera o va a posibilitar, eh, en contraposición justamente a esos. Es un mundo homogéneo, ya sea registrando posibilidades otras de ser y estar, ya sea resistiendo imaginarios impositivos, o ya sea justamente reconfigurando esa energía que está allá. Eh, no lo sé, es loco esto que está pasando en el mundo. Lo cual no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que, según yo, muchas de las cosas que estamos viviendo eh, ya las sabíamos, o sea, ya no deberían de existir, lo cual es una locura. Y estamos como reviviendo situaciones que quizás se están viendo como a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, eh, pero justamente con una experiencia y un bagaje histórico bastante loco, lo cual lo hace como, vamos a llamarlo así, como esquizofrénico o esquizoide, una cosa loca. Y bueno, no sé, ¿qué más? A ver, minutos. Si alguien me quiere preguntar algo, o quizás, bueno, vamos a hacer una cosa, porque mucho de lo que estoy haciendo ahorita tiene que ver con, como están viendo, como una macroestructura, pero justamente que va generando micro narrativas, vamos a llamarlas así. Por ejemplo, tenemos ¿no? Esta especie de díptico, pero que dice Cachito que si que mi taller se ve muy limpio si lo barrí, esto. Ok. Claro, siempre que hay visita en el taller hay que barrer un poquito porque de pronto se vuelve, hay polvo y todo por todo. Y bueno, dice Sol, ¿tienes relación con el grabado?
Claro, ahí ¿sabes qué sucede, Sol? Con la cosa de grabado, hago mucho grabado, pero nunca hago ediciones completas. Es decir, por ejemplo, hago pruebas y de pronto más bien son casi, no sé, llamarlo así como monotipias o monotipos. Pero sí, en eso estoy. Tengo muchos grabados ahí guardados. Por ejemplo, mira, estos son grabados que hice en punta seca y lo que hago es que cada grabado lo voy reconfigurando para transformarlo en esas estructuras, eh, como vamos a llamarlos, sostenibles, ¿no? Ay. Entonces, por ejemplo, va a haber en la exposición de lo que estoy haciendo, va a haber muebles, soportes, lámparas, por ejemplo, que iluminan justamente pequeños collages. Y además, eh, a ver, ¿qué más? Luego están esas otras pinturas sostenibles que he estado haciendo. Eh, por ejemplo, muchas de estas pinturas, justamente lo que sucede en los soportes bastidores tradicionales es exactamente lo mismo. Nada más que aquí, digamos, el espacio, eh, justamente podemos ver otro tipo de cosas que podrían ya plantearse como escultóricas o instalativas o lo que fuera, que sería la sombra, la luz y demás, ¿no? Pero bueno, toda esa estructura visual es justamente para mí lo mismo, ¿no? Es como por ejemplo estos, que son las revistas que generalmente trabajo, intervengo, y esas estructuras justamente van informando y van transformando en ese tipo de cosas. Últimamente en los bastidores han estado apareciendo ese tipo de situaciones. A ver, dice Paula, háblanos sobre las estructuras modulables como posibilidad de regular no solo la noción espacial, sino también temporal de la pintura. Historia, memoria, ausencias. Sí, pues tiene que ver con la idea de casi casi un escribir, ¿no? Esa posibilidad de reconfigurar palabras, objetos y demás, y usar una misma cosa infinitamente, como una especie de loop permanente, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo estas pequeñas pinturitas, ¿no? Que tiene que ver con residuos de otras pinturas y demás. Y estas pinturas se relacionan justamente, específicamente en el caso de pintura, con mucha historia del arte, ¿no? Con movimientos que me interesan muchísimo, como el cubismo, por supuesto, dadaísmo, surrealismo, y ahí te vas, ¿no? De pronto hay esto como una cuestión mucho más como de color field painting, eh, por ejemplo, es una lámpara que estoy investigando ahorita para poder hacer, justamente con esta cosa de tenemos una imagen, pero esa imagen de pronto se sale en tanto que podemos ver, tiene pegado un bastidor. A eso me refería que, por ejemplo, esta pinturita, así como bocetito, como digamos, como maquetita, la hice como en el 2003, por ahí, pero ahí estaba quedado como esas otras. Así se quedan. Y hay muchísimos bastidores ahí tirados por todo el taller, así como estas cosas. Por ejemplo, esto es lo que todo el tiempo está más o menos informando lo que voy haciendo. Entonces eso va generando estas nuevas formas como de montaje, que al final lo interesante es cómo estas cosas que tengo en mi taller de pronto se configuran en el espacio blanco de la galería, ¿no? Que ya es un espacio más neutro, un espacio que dicen otras cosas, y eso es algo que me interesa muchísimo, regresando a lo de esta configuración de decir otras formas de decir las cosas de manera distinta, ¿no?
Este, ok. A ver, déjenme apagar aquí como se prendió una cosa muy tecno. Y bueno, por ejemplo, les voy a enseñar acá. Esta es una revistita, a ver dónde está. Es una serie que empecé hace años, empecé a intervenir con pintura, hojas de revista de todas, arquitectura, moda, lo que fuera. Y es una serie que me ha permitido justamente como siempre entrarle, ¿no? Por ejemplo, esta pintura de esta revistita se relaciona muchísimo con justamente con esta. Uy, a ver, creo que por ahí está. Eh, es un punto de partida y este punto de partida me interesa mucho porque aquí empieza a haber información que, por ejemplo, se puede ir configurando como esta cosa. Es una pieza que todavía no termino y en eso estoy, que es como una especie de pintura señal de más. Ay, perdón. Sí, a ver, me estaban diciendo algunas de a ver, dice Sol. Algunas de tus obras se conforman por muchos elementos. Extiendes manual de montaje. Si no puedes hacerlo tú, o queda decisión de quien especialice. Ese es un punto. Sí, al final tengo que hacer manuales de montaje, eh, pero ha sido bien interesante porque muchas de estas piezas, no lo van a creer, pero la mayoría de esas piezas sostenibles y demás se van transformando tanto que de pronto pues ya se van desarmando, entonces van generando como, vamos a decirlo así, como detritos para otras piezas a futuro. Entonces podríamos decir en un sentido estricto que muchas pinturas o muchas estructuras de este tipo son efímeras, entre comillas. Eh, Sobre todo las que tienen que ver justamente con esos montajes más en el espacio, que es lo último que he estado haciendo como exposición. Entonces, hay pinturas, pero esas pinturas van dentro de una estructura de montaje, por lo que yo participo haciéndolas, ¿no? Pero claro, o sea, como que justamente esa reconfiguración o esas como otras formas, otras vidas que esta cosa puede tener, como que me interesan, ¿no? ¿Qué más? A ver. um, sí, por ejemplo, aquí pueden ver. Por ejemplo, es una pintura de como 2010, un poco más, vamos a llamarlo así, como emocional. Pero me interesa muchísimo, por ejemplo, esta serie de libros, una serie de libros recortados, perdón, en madera, pintados. Es una serie que hice por ahí del 2006, empecé. Entonces como que toda esa cosa va informándome. Lo mismo igual, eh, voy acumulando cosas, en este caso pedacería de vidrio y demás. Eh, Esos son residuos que van quedando de recortes eh, de papel, que son las cosas que hago en los collages. No sé, se hace una cosa, es una especie de, ¿cómo diría yo? Una práctica de movimiento perpetuo, perpetuo móvil, donde básicamente todos los días es nada más como ir siguiendo las líneas que los mismos objetos, las mismas estructuras ya me están propiciando, eh, lo cual lo hace a veces como bastante agotador, pero eso es justamente lo que me interesa muchísimo. Por ejemplo, esta pinturita que pues básicamente estaba en un bastidor otro, eh, esta es como del 2005 y es de esa serie que les comentaba del pintor trabajando. Aquí se puede ver justamente
mi autorretrato y aquí se veían las meninas tal cual. Y bueno, supuestamente eh, la visita dura como 30 a 45 minutos. En ese tiempo, pues nada, pues igual, pues agradecerles que se hayan tomado el tiempo de, pues eso, unirse en vivo. Eh, y nada, bueno, tienen mi cuenta en Instagram, se llama Atelier Hampshire. Si tienen preguntas, pues por ahí. Eh, y también, bueno, próximamente en mi exposición ahí con Karen, estaría súper lindo. Ya sé que va a ser complejo con esta cosa de la sana distancia y toda la cosa comunitaria y demás que va a modificarse, pero bueno, ojalá podamos vernos pronto, platicar y pues nada, cuídense y eso, hagamos de este mundo un mundo más diverso, más plural, demolamos el mundo ahora y no dejemos que el sistema o los sistemas hegemónicos, específicamente la economía y todas esas grandes cosas, eh, decidan cómo debemos de vivir el mundo hoy. Pues nada, los quiero, suerte, chao.